Buenas tardes por aquí. Bueno, vengo ya a compartir otra reflexión de este espacio de reflexiones de andar por casa. Este es un espacio que acabo de crear para traer pues temas que afectan a nuestra autoestima y poder hablar de ellos, ¿no? Y poder exponerlos, darles luz para que de alguna forma nos podamos inspirar, ¿no? Para salir como de esas tendencias que afectan a nuestra autoestima y que no nos ayudan. Bueno, yo soy Inma, para quienes no me conocéis, mi propósito está en elevar la autoestima de las mujeres. Es algo que llevo años haciendo en mí y para mí, y siento que ahora tengo algo valioso que compartir en ese sentido. Hago este trabajo por medio de las lecturas del alma, que es un tipo de terapia energética y espiritual que hacemos con la canalización, y también con los programas grupales e individuales que realizo enfocados en el desarrollo de la autoestima. Y bueno, esta serie de charlas se me ocurrieron a raíz del último reto que estuvimos realizando hace un par de semanas. El reto Eres Valiosa. Y le estuve preguntando a las mujeres que participaron qué temas les gustaría traer, ¿no? Que les afecten su autoestima. Y uno de estos temas que una mujer nos expresó es la culpa, el sentimiento de culpa. Entonces voy a leer, como yo le expliqué de qué formas, si ella podía poner algún ejemplo, ¿no? En esas formas en que se expresa ese sentimiento de culpa en su vida. Entonces voy a leer lo que ella me expresó como para partir de ahí, ¿no? Para poner un marco. Sí, tengo miles de ejemplos. Hoy mismo hice la comida con todo mi amor y mi hijo, en lugar de venir a comer, se quedó jugando. Cuando llegó, la comida estaba fría y le dije que era un irresponsable por no venir cuando le llamé. Le eché bronca fuerte. Pues luego me siento culpable de tratarlo tan mal. Y me siento fatal de no haberle hecho entender lo frustrada que me siento cuando se enfría la comida. Me siento culpable de no decir las cosas amorosamente, de no saber hacerlo mejor, de no aceptar que el otro tiene otra verdad. Me siento culpable incluso de existir. Bueno, aquí como varios temas que podemos sacar. En principio a mí me gustaría como traer como exponer la diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿no? Yo hace tiempo que dejé de usar la palabra culpa o intento no usarla, porque para mí la culpa conlleva un castigo. O sea, el hecho de sentirnos culpables o de culpar al otro es como haciendo como buscando que pague el castigo, que pague el daño. Y la palabra responsabilidad, o sea, cuando yo cambio la palabra culpa por responsabilidad, la responsabilidad conlleva un compromiso que yo elijo, no es algo que yo elijo para cambiar, para ser mejor, para comprometerme a crear unas mejores relaciones, a tratar mejor a las personas, ¿no? Como cuando hago algo mal y me duele haberlo hecho así, cuando tomo responsabilidad puedo elegir hacerlo diferente. Pero el ponerme en un lugar de culpable es como que estoy esperando el castigo, ¿no? O el castigo de un dios, o el castigo de la sociedad, o el castigo del que me juzga. Y siento que eso es ponernos en un lugar de muy poco amor propio, ¿no? De muy baja valoración. Porque desde ese lugar es muy difícil cambiar. O sea, es como hemos visto innumerables veces que se consigue mucho más cuando tú premias a una persona porque ha hecho bien las cosas que cuando la castigas porque lo ha hecho mal, ¿no? Entonces, creo que partiendo de eso es como que cuando llega esa culpa, cuando llega ese sentimiento de culpa, podamos usarlo para darnos cuenta de que puedo cambiar, ¿no? De que puedo elegir hacerme responsable y salir de ese sentimiento que no es nada constructivo, ni para mí ni para nadie. Y en cuanto a esto, como por seguir avanzando en esto,
Cuando yo siento que hago mal, me siento culpable por algo que le he dicho a alguien como esta persona, ¿no? Que expresó que le echó la bronca al hijo porque estalló en furia y luego se sentía mal. Claro, también hay otra diferencia entre me siento mal por lo que he hecho y lo dejo pasar hasta la siguiente vez, o cuando observo que me siento mal por esto que he hecho y voy a pedir perdón o voy a hablar con la persona o voy a pedirle disculpas, ¿no? A decir, mira, lo siento, se me han ido los nervios o no he sabido expresarlo de otra manera, porque ahí es donde me hago responsable de cómo mis palabras o mis gestos han podido hacer sentir a la otra persona, ¿no? Como me pongo en el lugar de la otra persona, intento hacerle, o sea, que entienda que mi intención no era hacerle daño, ¿no? Que yo le estaba hablando desde una propia frustración. Y en esto nos ayuda mucho el sistema que propone Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta, que es un libro que recomiendo mucho, de cómo expresar lo que necesitamos, lo que nos duele desde un lugar neutro, respetuoso y asertivo, ¿no? Que sería, o sea, el cómo poner los límites al otro, cómo expresarme desde la no violencia, que sería, lo primero, observo lo que está ocurriendo y expreso de forma neutra lo que está ocurriendo. Lo segundo, el sentimiento, cómo me hace sentir esto que estoy viendo o esto que estoy viviendo. Lo tercero, la necesidad, lo que yo necesito, y el cuarto, la petición, ¿no? Son como esas 4 fases. Entonces es muy diferente cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, ponernos a despotricar, es que me has tratado fatal porque eres un no sé qué, o sea, como, y ponernos a gritar y ponernos de bocadas, que en ese momento en que estás encendida en fuego, apartarte un momento o te vas al baño a respirar, te echas agua en la cara, no sé cómo, tratar de buscar un espacio en el que darte aire para poder pensar cómo quieres comunicarte, ¿no? Que no siempre es fácil, no siempre podemos hacer eso, ¿no? No siempre se da esa posibilidad, pero como tener esta posibilidad presente para en las veces que sí que lo puedo hacer, ¿no? Porque me doy una pausa, lo respiro con tranquilidad y luego puedo ir y hablarle a la persona, ¿no? Y no es lo mismo que gritarle que decirle, mira, cuando haces esto, ¿no? No cuando me haces, sino cuando tú haces, porque esa es otra de las cosas que se explica en la comunicación no violenta, que cuando tú dices me haces, ya estás cargando a la persona de una responsabilidad de tu sentimiento, y mi sentimiento solo me pertenece a mí, o sea, mi sentimiento se crea en base a lo que a cómo yo interpreto lo que ocurre. O sea, cuando algo ocurre y a mí me duele, no es porque la otra persona me está haciendo daño. Esto lo hablaba también en el directo anterior. Se trata de cómo yo estoy interpretando lo que sucede. Y es muy diferente cuando yo hablo desde la neutralidad, ¿no? Cuando tú haces esto, yo me siento de tal forma, ¿no? Cuando tú llegas a casa tarde y la comida está fría, yo me siento mal porque he invertido un tiempo y una energía en preparar esta comida con todo mi amor y me duele que te la comas fría porque yo necesito sentir que el trabajo que hago en la cocina es valorado, ¿no? Ahí expreso mi necesidad. Y la petición, me gustaría pedirte por favor que cuando la comida esté lista y yo te llame, vengas para podértela comer caliente, ¿no? ¿Me podrías hacer ese favor? Y cambia muchísimo, ¿no? Cuando nos expresamos desde este otro lugar. Entonces, creo como que es importante, está claro que este cambio nos hace de un día para otro. Es como cualquier cosa en la vida que se va practicando y conforme se practica, pues se va integrando. Y siento que en esto también o sea, es importante esto que hablaba antes de cuando llega ese sentimiento de culpa, que no me sirva otra vez me he comportado así, porque al final esto es darse más latigazos y no soluciona nada, ¿no? Es como, vale, he vuelto a hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer diferente? ¿O cómo puedo esta vez hacer diferente? Pues igual ahora puedo ir, ¿no? A la persona y pedirle disculpas o comunicarme o llegar a un acuerdo. Mira, yo necesito que comas la comida caliente porque esto es lo que si no, no me siento valorada. No siento que se valore el trabajo que yo estoy haciendo al cocinar. ¿Qué podríamos hacer, no? Tratar de llegar a un punto en común. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué necesitas tú para poder comer la comida caliente? Pues igual
tu hijo te dice, pues mira, me gustaría seguir jugando hasta terminar la partida, hasta terminar el juego y yo me la caliento al volver. Puede ser una posibilidad, ¿no? Como tratar de llegar a un punto en común con la persona, ¿no? Para no entrar como en esos ciclos de volcar la rabia en el otro, sentirme culpable por lo que acabo de hacer y dejarlo en eso, ¿no? Y que se quede y se vuelva a repetir. Yo siento que, o sea, el tomar una acción, por pequeña que sea, que cambie la historia, que haga la historia diferente de cómo fue la anterior vez, eso ya está construyendo. Aunque sea lo siento cariño por haberte hablado mal antes, estaba nerviosa. Solo eso ya cambia las cosas. Si nunca lo has hecho, solo un pequeño gesto ya cambia las cosas. Y la siguiente vez tendrás una nueva oportunidad para practicar, para subir otro escalón, ¿no? Poner otro ladrillo. Y así es como se van construyendo las relaciones, ¿no? Esa es como la forma en que yo entiendo. Ver la sensación de culpa como una oportunidad para hacerme responsable en el cambio en mi forma de actuar y de funcionar. Y otra cosa que creo que también es importante es como hacernos las preguntas correctas. Porque si yo estoy viendo en mí una tendencia a repetir ciertos patrones que no me funcionan, que estoy viendo que me dañan a mí, que le dañan a la otra persona, que me hacen sentir frustrada, que me hacen sentir como si ahora por haber hecho esto mal me merezco el peor castigo porque estoy siendo una fatal madre, una fatal amiga, una fatal, ¿no? Por haber sido humana, porque todos cometemos errores, ¿no? Pues es como hacernos las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué podría hacer yo para hacerlo diferente la próxima vez? O eso, preguntarle a la persona, a tu hijo, ¿qué podría hacer yo para que la próxima vez vengas a tiempo y la comida esté caliente? ¿O cómo te gustaría que fuera esta situación para que ninguno de los dos salga perjudicado? Y como decía, entre los dos como llegar a un encuentro en común, ¿no? A una solución. Creo que el sentimiento de culpa es algo que no deja de ser como lo que decía, ¿no? Como un látigo con el que nos fustigamos y con el que nos metemos como en un lugar de inactividad o de no crecimiento en el que no nos damos la oportunidad para hacerlo diferente la siguiente vez. Y creo que el darnos esa pausa para preguntarnos cómo podemos hacerlo desde un lugar de responsabilidad es como que ya empieza a cambiar mucho la historia. O sea, el solo cambiar la palabra culpa por responsabilidad ya cambia mucho la historia. Porque en cualquier situación conflictiva no es que haya un culpable y una víctima. O sea, cada persona tiene una parte de responsabilidad. En este caso en concreto es como mi responsabilidad es haber actuado de esta forma en la que no he sabido controlar mi rabia y él le ha hablado mal a mi hijo, y la responsabilidad de mi hijo es que cuando la comida estaba lista no ha venido, se ha quedado jugando. Entonces también como no volcarnos toda como al asumir una culpa es como si me cargara toda la responsabilidad, y en cualquier situación siempre hay dos partes, ¿no? En la que los actos de cada persona generan algo en la persona de enfrente. O sea, como cualquier acto que yo realizo tiene una influencia en la persona con la que estoy tratando. Entonces, como tomar nuestra responsabilidad creo que también nos permite poner un límite entre lo que me corresponde a mí y lo que le corresponde a la otra persona, y desde ese lugar llegar a un punto en común. Y sí, creo que la culpa, o sea, cuando nos conectamos con ese sentimiento de culpa es muy dañino para la autoestima, porque es eso, es como si cogieras un látigo y estuvieras, lo he hecho mal, ¿no? Me tengo que castigar. Y creo que el tomar responsabilidad es como ponerte en un lugar de adulta en el que te haces cargo de tus actos, en el que te haces cargo de tus emociones, de tus relaciones, y aprendes a construir desde un lugar en el que te haga sentir bien, en el que esté en coherencia contigo misma. Y creo que eso cambia mucho la historia. Cuando empiezas a hacer como esa revisión, siento que todo lo demás empieza como a transformarse, ¿no? Y la forma en que te relacionas empieza a transformarse.
Yo, o sea, como por hablar un poco de mi experiencia, he vivido durante muchos años sin saber cómo gestionar mi rabia, por ejemplo, cuando explotaba, explotaba explosivamente, no pensaba el daño que podían causar mis palabras y mis actos, me volcaba mucho en lo que el otro me hacía, en cómo el otro me había hecho sentir y, y eso me generó mucho dolor, mucha frustración, em, mucha inestabilidad y fue a raíz de hacer ese trabajo, de tomar responsabilidad, que pude empezar a cambiar eso, ¿no? Que pude empezar a transformar mis relaciones y ver cómo ahora cuando yo siento rabia, que la sigo sintiendo, la gestiono de otra forma, o sea, no la vuelco sobre nadie, o sea, me la gestiono y luego me comunico desde un lugar calmado. Y para hacer esto es como hay que tomar responsabilidad de las emociones y acostumbrarnos a que nuestras emociones nos pertenecen, ¿no? Y podernos dar el espacio para vivirlas. Porque es como abocándolas afuera de forma desmedida, nunca las vamos a ver realmente desde un lugar de observadora, ¿no? De cómo me observo desde fuera, cómo me hace sentir esto y qué puedo hacer diferente. Entonces yo creo que al final el trabajo siempre vuelve a ser como el de la responsabilidad, la autorresponsabilidad. Y creo que ese es como el resumen de todo esto que vengo compartiendo. Vale, son las 7:20, no quiero alargar esto mucho más. No sé si alguna de las personas que estáis conectadas queréis compartir o preguntar algo o compartir algo acerca del sentimiento de culpabilidad, como para, no sé, como para compartir juntas algún esclarecimiento que haya. Y, y bueno, y si no, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. A veces va con retardo el vídeo. Bueno, creo que este es un tema interesante. Creo que es muy interesante, ¿no? El darnos la oportunidad para observar de dónde viene esa culpa y por qué surge esa necesidad de querer castigarnos, ¿no? Porque para mí es como decía, la culpa va totalmente enlazada al castigo. Aquí hay una pregunta. ¿Sientes que el conflicto está únicamente en nuestra mente, en lo que pensamos nosotros de cada situ? Yo creo que sí. O sea, creo que el conflicto, gracias Irune por la pregunta, creo que el conflicto siempre, esto lo hablaba en el directo anterior también, creo que cada conflicto que vemos tiene mucho que ver con la experiencia que hemos vivido y con los traumas que tenemos, la experiencia que tenemos sin resolver, ¿no? Es como, o sea, como los dolores que están sin sanar. Porque, por ejemplo, para esta mujer le duele que su hijo se coma la comida fría y siente que quizás no está siendo valorada, ¿no? Cuando su hijo se come la comida fría. Pero para otra madre a lo mejor el niño se come la comida fría y dice, pues tu problema es que te la comes fría, porque yo no soy quien se la está comiendo fría, ¿no? Como... Entonces creo que el conflicto tiene mucho que ver, claro, desde la mirada de una, ¿no? Es como que en base a nuestras experiencias y en base a nuestro dolor, es desde donde, las gafas desde donde miramos el mundo. Y creo que todo lo que nos ocurre siempre pasa por ese filtro. Entonces, lo que a mí me duele no es lo mismo que a ti te duele. O sea, es como... Y mis heridas no son las tuyas, ¿no? Mis experiencias no son las tuyas. Entonces, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo y aún a veces me puede llegar a molestar que quedar con una persona y que a última hora me deje plantada. O sea, pero antes me molestaba muchísimo, muchísimo. Ahora me molesta menos, pero me molestaba muchísimo, ¿no? Y eso es en base a las experiencias que yo he tenido. Pero a lo mejor a otra persona le da exactamente igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, que he mirado ciertos dolores y me he hecho cargo de ciertas cosas, cuando ahora me pasa esto, muchas veces digo, ah, mira qué bien, pues tengo más tiempo para quedarme en casa estudiando, leyendo, haciendo lo que me apetezca, ¿no? O para cambiar de plan o lo que sea.
Y a otra persona a lo mejor desde el principio pues la dejaban plantada y eso pues no le molestaba, ¿no? Le molesta otra cosa, pues le molesta que le insultes. A lo mejor a mí me insultan y digo, pues ahí te lo quedas porque yo no me siento reconocida en este insulto que me estás haciendo, ¿no? Es como que siento que al final a cada persona le molesta una cosa, entonces el conflicto parte de lo que hay en tu interior, de lo que a ti te duele. Yo creo que el conflicto siempre es una invitación a mirar qué me está moviendo, ¿no? Qué me está queriendo enseñar esta situación, qué puedo aprender de esta situación. Y de ahí, claro, ir adentro, ¿no? Ir adentro y ver si esta situación me molesta, me duele, me genera conflicto. ¿Cuándo fue la primera vez que me sentía así, ¿no? De dónde viene, con qué me conecta, con qué recuerdos me conecta. Y ahí podemos hacer mucho trabajo de autoindagación, de ver qué hay en el fondo, ¿no? Qué hay en el fondo de esa situación que al final solo te está haciendo reflejo de algo que posiblemente viene de mucho más atrás. Creo que esa sería como mi visión del conflicto. Y bueno, no hay más preguntas, creo que lo voy a dejar aquí, no quiero hacer muy largos estos vídeos. Muchas gracias a las personas que habéis pasado por aquí, a las que lo veáis después. Si os parece interesante, os animo a que lo compartáis o a que comentéis. Vuestra opinión, vuestras visiones siempre nos nutren a todas. Y bueno, contaros también que estoy lanzando un programa que empezamos en breve, la próxima semana, que se llama La mirada de tu corazón. Es un programa en el que vamos a tratar mucho el tema de ir hacia adentro, de la conexión con la voz del corazón, pues para trascender todas estas emociones, ¿no? Que a veces nos mueven, nos agitan y no sabemos cómo sostener, donde yo comparto todo lo que a mí me ha servido, ¿no? en este proceso en el que yo vivía antes con mucha ansiedad, con mucho malestar, sin saber quién era, sin saber, o sea, quién era yo, ¿no? Como he estado mucho en ese rol también como de tratar de ser lo que se esperaba de mí, ¿no? Entonces, y eso lleva a vivir mucha ansiedad y mucha insatisfacción, ¿no? Como la sensación de sentir que igual lo tienes todo en la vida, pero hay algo en el fondo que no se siente tranquilo o que no conectas, ¿no? con la alegría de vivir. Y creo que eso es desconexión al final. Entonces en este programa yo estoy volcando un montón de herramientas para poder conectar con la voz de tu corazón, poder ir al centro y reconocerte como el ser que eres en plenitud, encontrar herramientas para encontrar tu equilibrio interior, para poder transitar esas emociones desde un lugar amoroso, respetuoso y tener herramientas también, como trabajamos mucho con la meditación, la visualización, la meditación activa, el movimiento, para tener recursos a los que acudir en momentos de agitación, de inestabilidad, ¿no? Como para poder ver la ansiedad desde un lugar de crecimiento, ¿no? De una oportunidad para hallar el equilibrio, ¿no? Siento que todo tiene su dualidad y si tú conectas con la ansiedad es porque al otro lado está esa armonía dentro de ti, ¿no? Es simplemente hacer el recorrido. Entonces, si os interesa este programa, podéis escribirme por privado y agendar una sesión gratuita y ver en qué punto estáis y ver si os puedo ayudar. Me encantaría charlar con vosotras. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y muchos besos. Que estéis muy bien.